Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que ya se conectaron. Muy buenas tardes a nuestro expositor, don Jonathan Cibaja. Es un gusto tenerles de nuevo aquí de parte de la Cámara de Comercio de Costa Rica y del CENAF. Nos complace presentarles hoy nuestra última charla del ciclo de charlas para franquicias. Inicie su negocio propio con franquicias. Para esta charla le damos la bienvenida a nuestro ya conocido expositor, ¿verdad? Don Jonathan Cibaja, socio director de Franquicias Red, consultora internacional. Así que bienvenido, don Jonathan, y bienvenidos a todas las personas que se encuentran acá. Comentarles que vamos a dejar las preguntas para el final, así que si gustan, levantan la manita al final de la charla y con mucho gusto nuestro expositor les va a estar apoyando. Ahí vemos Muchas su gracias, presentación, don Lisbeth. Jonathan. Dame que no puedo encender el video. No se preocupe, yo le colaboro. Dale, por favor. Creo que no me está permitiendo, pero si gusta vamos dando inicio y ahorita resolvemos. Bienvenidos a la sexta charla del ciclo de charlas sobre franquicias. Muy contentos de poder conversar con ustedes otra vez. Esto es un tema tan apasionante que nos dio para hacer 6 charlas y hay un montón de material para hacer muchas más. La charla de hoy sí tiene un matiz un poco diferente porque vamos a hablar de cómo comprar franquicias, cómo elegir la mejor franquicia, desde el punto de vista más del emprendedor que del franquiciador. Eh, Esto es posible gracias a la Cámara de Comercio de Costa Rica, gracias a CENAF, el Centro Nacional de Franquicias, y todo el equipo que participa ahí. En nuestra firma es un honor ser parte de esto y ayudarles a ustedes a entender mejor de los negocios. La razón por la que fundamos esta firma hace algunos años es para ayudar a consolidar los negocios, ayudar a consolidar los emprendimientos en Costa Rica y en toda la región, porque creemos que esa es el secreto y la forma como la sociedad sale adelante. Entonces, lo que hacemos nosotros es principalmente mediante estrategia, mediante innovación, mediante franquicias, ayudar a que las empresas crezcan y se consoliden. Pero también nos gusta mucho y mucho la misión, muy alineados con la misión de la Cámara de Comercio, es cómo le ayudamos a todo ese ecosistema de emprendedores, de gente de negocios que estamos aquí. Entonces, estamos listos. Entonces, la intención con esto es ayudarnos entre todos para construir una mejor sociedad. Parte de eso, el libro que les he comentado en otras charlas que escribí y que se venden en Amazon, Cómo convertir mi negocio en franquicia. De hecho, las 5 charlas anteriores hablamos de todo eso, de cómo construir un negocio y llevarlo, expandirlo para llevarlo a otras regiones del país y de otros países. Pero la charla de hoy vamos a hablar de un tema enfocado en lo que sigue. Esta charla es ideal para personas que están buscando iniciar su propio negocio. De los que están ahí, conozco a varios y sé que están buscando iniciar su propio negocio. Vamos a ver las opciones que hay para eso. Pero también esto funciona para inversionistas. Hay perfiles diferentes en esto, ¿verdad? Algunos están buscando ocuparse, otros están buscando maximizar retornos financieros, por supuesto emocionales también. Y la última parte es para franquiciadores, es decir, todas las empresas que vimos en las charlas anteriores, esas 5 charlas anteriores, hablamos de cómo crear la franquicia. Esto es muy interesante porque le permite a esos dueños de empresas, a esas compañías, enriquecer la propuesta de valor para que satisfaga mejor lo que están buscando los inversionistas y los emprendedores en la calle. Hoy, en nuestra charla, no vamos y no buscamos nunca en nuestro negocio recomendar marcas específicas. Tampoco es una charla, no es suficiente para reemplazar un consejo estratégico, legal o financiero que una decisión de este tipo requiere. Y por supuesto, no sustituye su responsabilidad como inversionista antes de llevar a cabo una inversión que idealmente se debe apoyar por gente que sabe. Lo que sí vamos a hacer hoy es presentar una metodología que nos inventamos para guiar un proceso de decisión de inversión. Es decir, nosotros creemos que, y vimos en la calle, que la gente estaba buscando franquicias más por ocurrencia o por una oportunidad, pero no se estaba considerando integralmente características de la persona y por supuesto las franquicias que existen.
Entonces, con esta metodología, lo que se busca es facilitar el identificar cuál oportunidad de negocio, de todas esas que hay ahí afuera, es la más conveniente para la persona. ¿Cuál es la mejor franquicia? Que la respuesta para eso depende de la persona. Muy bien, la forma como vamos a desarrollar esto es por fases. Vamos primero a entender por qué iniciar un negocio, para qué nos vamos a meter en este mundo tan complicado y cuáles son los beneficios de hacerlo. Una vez que decidimos hacerlo, necesitamos saber cómo. Entonces vamos a ver las diferentes opciones que existen. Si nos decidimos por una franquicia, ¿cómo elegimos la mejor franquicia? Y finalmente un cierre para saber cómo hacerlo posible. Muy bien, damos inicio. Todo este tema del emprendimiento es apasionante. Yo creo que muchos, aún los que nunca trabajaron o nunca se mandaron a la calle como emprendedores, siempre les ha llamado la atención el tener un negocio propio. Eh, Hay muchas cosas o beneficios de mandarse al agua con un negocio propio. Vamos a resaltar las principales, pero hay muchas más. El ser propio jefe, nuestros propios jefes, nos genera una gran flexibilidad en la vida. Nos genera la capacidad de controlar nuestro propio destino. Obviamente no está solo, ¿verdad? O sea, no es todo color de rosa, sino que es una gran complicación, pero nos permite una autonomía que la mayoría no tiene. También hay una gran necesidad por parte del legítimo emprendedor de satisfacer problemas, de buscar soluciones a problemas y de satisfacer necesidades que existen en nuestras sociedades. Algunos iniciamos un negocio para generar un impacto positivo en la sociedad y en el mundo. Ojo que esto no es excluyente, no es que unos vamos por el impacto positivo y otros por el dinero. Las dos cosas pueden convivir perfectamente y creemos más bien en ese tipo de emprendimientos, que son más responsables, no nada más buscan la generación de riqueza de unos pocos, sino el beneficio social y ambiental, por supuesto. Obviamente, cuando uno inicia un nuevo negocio, el dinero está en la ecuación y tiene que estar. El dinero es el que hace que esto funcione y que sea sostenible. Entonces necesitamos que el dinero esté ahí y que satisfaga las necesidades que tenemos como personas y como grupo. Y por supuesto, algunos lo ven buscando, tengo una platilla por ahí, ¿qué hago con ella? De forma que me genere lo mejor. Entonces maximizamos un retorno de la inversión. No es pasivo, hay que trabajar cuando uno inicia un negocio. Por supuesto, aquí tenemos un abanico muy grande de posibilidades, de inversiones un poco más pasivas, pero en general implica trabajar un negocio. Pero eso sí implica también, o muchas veces va asociado, que el techo del retorno de la inversión puede ser muy alto. Entonces vamos a jugar con esas variables. Lo que sí quiero resaltar es que iniciar un negocio es algo muy noble, pero que requiere un conocimiento que muchas veces no tenemos y que es necesario ir buscando. Entonces, veamos cómo le entramos a esto. Obviamente hay muchas formas de iniciar un negocio. Vamos a buscar dos caminos, o por lo menos vamos a presentar aquí dos caminos básicos, donde nos vamos a entender qué es cómo podemos resolver esto de una forma sencilla. Número uno, emprender de cero. Eso significa que me voy a mandar y voy a hacer todo yo. Voy a hacer todas las inversiones, voy a asumir todos los riesgos, por supuesto, pero tengo que hacer cosas para que esto funcione. No es solamente empezar a hacer las empanadas de espinaca que me enseñó mi abuela a hacer. Eso es una parte, ese es el producto. Necesito conocimiento en una serie de temas, empezando por la marca, cómo crearla adecuadamente, cómo posicionarla. Y también necesito conocimiento no solamente en lo técnico, es decir, cómo hacer la empanada es la parte técnica, pero yo necesito saber cómo venderla, cómo atraer gente a mi negocio, cómo coordinar todos los aspectos logísticos para que todo funcione, todos los recursos necesarios para generar ese producto, toda la dinámica de negocio. Entonces, el know-how es no solamente saber hacer el producto, no solamente la receta, sino toda esa serie de elementos tengo que entenderla. Ahí es donde se complica el asunto y donde ya no es tan sencillo, porque muchas veces los emprendedores, me acuerdo hace más de 25 años, me encontré el libro, por ahí de 25 años, el libro The E-Myth de Michael Gerber, y él decía que el gran problema de los emprendimientos es que nos basamos demasiado en la parte técnica. Él decía, hay que tener tres sombreros, utilizar tres sombreros en un negocio de una forma balanceada
y estratégica. Porque un sombrero, y el que tendemos la mayoría a utilizar, es el de generación de producto, es el sombrero técnico. Entonces me pongo el sombrero técnico, hago las empanadas, todos mis amigos dicen que son las mejores del mundo, entonces creo que con eso ya tengo negocio. El problema es que me hace falta el sombrero gerencial, el que coordina todos esos elementos para que sea posible, y el sombrero estratega, el que me dice, bueno, este producto que estás haciendo cada vez se está consumiendo menos, se está haciendo con trigo y el problema del gluten. Entonces necesitamos siempre utilizar de una forma balanceada los tres sombreros. La mayoría no tenemos capacidades de utilizar los tres. Entonces ahí es donde los negocios se empiezan a desbalancear. Entonces viene una segunda opción para iniciar un negocio propio, que es adquirir una franquicia. Una franquicia, en términos muy básicos, es un negocio que ya existe, que es relativamente exitoso y que para expandirse crea una serie de conocimiento, lo empaqueta, lo sistematiza y se lo pasa a otros. Entonces, cuando yo adquiero una franquicia, lo que estoy es adquiriendo un derecho de usar una marca con todo un conocimiento y con una serie de sistemas que me permite o me facilita muchísimo ir eh, acelerar la curva de aprendizaje, porque no solamente voy a salir con una marca que ya la gente conoce, abro un McDonald's y día uno la gente conoce y llega automáticamente, pero no solamente eso, sino que también ellos me van a apoyar y me van a decir qué hacer, cómo ser parte de esta red, cómo ejecutar cada uno de mis negocios. Entonces voy a ser parte de una corporación, una red que tiene varios puntos de ejecución, o vamos a llamarle unidades franquiciadas. Esa corporación me va a facilitar a mí la marca, que ya tiene un relativo posicionamiento, sobre todo en ciertos países. Ya existe una forma y una experiencia de ejecutar. Existen lineamientos y me dan apoyo de forma sistemática y además me controlan que yo esté respetando ciertas cosas que acordamos, principalmente cómo se ejecuta la marca. Entonces, ese paquete de beneficios, por supuesto, me, tengo que retribuirlo de alguna forma, yo tengo que aportar algo. Número uno, tengo que aportar un dinero inicial, que le vamos a llamar el franchise fee, o cuota de entrada, o cuota de franquicia. Vamos a aportar, por lo general, depende del modelo de negocio, dólares mensuales. Es decir, vamos a, en forma de royalty o regalías, vamos a pagarle al sistema para que funcione de alguna forma. Tengo, eso sí, como emprendedor, tengo que gestionar los recursos y tengo que aportar conocimiento de ejecución local. Esas son las condiciones. Entonces, es una forma diferente de entrarle a esto del emprendimiento y por supuesto que es muy interesante porque me brinco de una vez una gran brecha de conocimiento y de posicionamiento de marca. Esas son las principales. Creo que es muy importante también que soy parte de una red y esa red se ayuda entre todos. Me permite, me facilita la expansión y la proyección internacional. Muy bien, ahora todo eso fantástico y digamos que balanceamos, nos pusimos a ver cuál de esos caminos es más conveniente para mí, porque puede que la franquicia sea más robusta y un camino más sólido y más seguro. Los números dicen eso, pero no para todas las personas es lo más adecuado. Entonces yo tengo que encontrar qué es lo más adecuado para mí. Si yo dije, ese es el camino, entonces ahora necesitamos definir cómo elegir la mejor franquicia. Muy bien, les voy a contar la historia de Pedro. Resulta que Pedro le encantan los whiskies y le encanta en general el trago. Y andaba en esta cuestión de emprender. Por ahí le habían dicho de franquicias y se puso a aprender. Se fue a la Cámara de Comercio y se puso a aprender. Y dijo, esto es, voy a comprar una franquicia. Y estaba justamente con esta fiebre de los whiskies cuando un amigo llegó y le dijo, Mae, te vendo una franquicia que viene a Costa Rica de un bar. Y él dijo, pucha, ahora sí, mundo perfecto. Mi pasión por los whiskies y el licor, eh, puedo invitar a mis amigos, todo fantástico. Y entonces se compró la franquicia del bar, hizo la inversión, montó todo, puso los ahorros de su vida y se mandó. Vida perfecta, ¿cierto? No mucho, porque resulta que Pedro nada más consideró una parte de lo que él era y de lo que él quería hacer. Resulta que Pedro, además, en esta historia, él es un atleta y le encanta andar en bicicleta, se levanta todos los días temprano, anda en bicicleta, también corre y también nada. Estaba entrenando para una triatlón y eventualmente para llegar a Ironman, era su gran meta. Resulta que cuando puso el bar, él no consideró y nunca pensó, se volvió loco con la idea, que esto implicaba, por lo general, quedarse hasta tarde. Implicaba acostarse tarde, implicaba ya no se podía levantar
temprano a entrenar y entonces su sueño de entrenar empezó a afectarse su entrenamiento hasta que llegó a un punto donde tuvo que abortar con el tema del Ironman. Esta historia de Pedro, lo que quiero es que vean cómo refleja la forma como elegimos franquicias la mayoría de personas. Lo escucho todos los días, mis amigos siempre me dicen, mira, es que ando buscando una franquicia, ¿y qué opinas vos? ¿Verdad que Moonmani hay que mandarse por una Moonmani? O ahora la que se puso de moda es Pollolandia. Entonces lo que la gente anda buscando es algo donde poner la plata que les parece que funciona. Sí, claro, Moonmani tiene una gran trayectoria en Costa Rica y está apadrinada por FIFCO y todo el asunto. Entonces no es que sea una mala opción, sino que no está considerando la integralidad de lo que esto implica. Entonces, este es el mensaje principal de esta charla, es tenemos que entender quiénes somos nosotros como persona, en qué etapa de la vida estamos, qué realmente queremos y necesitamos. Y en función de todo eso es que se toma la decisión de inversión y se toma el camino más adecuado. Entonces, que la historia de Pedro nos funcione para entender mejor hacia dónde queremos ir. Ahora, la pregunta entonces que surge es, bueno, ¿qué hago entonces? ¿A dónde busco? Resulta que hay múltiples opciones. Esto de las franquicias es un, es un mundo que básicamente acuérdense que las franquicias no es que yo voy a comprar algo especial, lo que voy es a comprar un negocio de cualquier tipo, de un montón de industrias o sectores que se expandió con un sistema de franquicias. Entonces lo que yo voy a hacer es parte de un negocio exitoso. Eso básicamente lo que está diciendo es, no hay límite. Yo puedo invertir en un montón de cosas. Puedo invertir en entretenimiento. Por lo general esto se asocia, por culpa de McDonald's, lo de las franquicias se asocia con hamburguesas y restaurantes. Yo diría que es de lo más tangible que hay ahí afuera para invertir. Pero hay múltiples franquicias en sectores e industrias de servicios, de consultoría, de servicios médicos, en fin, casi cualquier industria que uno se le ocurra ya en algún país, sobre todo en Estados Unidos, se desarrolló un negocio con el sistema y se expandió con un sistema de franquicias. Entonces, al final uno no está tan limitado, hay un montón de fuentes para encontrarlo. En Latinoamérica específicamente, tenemos cámaras, cada país tiene su cámara, por lo general está asociada a industrias o a comercio. Hay asociaciones de franquicias, tenemos la Federación Iberoamericana de Franquicias también en este sector. Entonces, hay muchas fuentes de cómo encontrar franquicias. Ahora, lo que pasa es que no es solamente ir y tener una lista de franquicias, porque hay un gran problema con eso. Esa lista es gigante. Hay cientos y cientos de franquicias. Entonces, al final, si yo lo que voy es, yo tengo nada más una lista, probablemente me voy a ver en problemas de cómo elegir la mejor franquicia. Entonces, aquí es donde viene la mezcla de conocimiento. Resulta que en nuestra firma hemos hecho mucho consultoría de estrategia y de innovación. Anduvimos por diferentes países utilizando mucho el Canvas de negocio que popularizó Alexander Osterwalder, un suizo que en 2008 crea un libro y un concepto nuevo de negocios. Eh, Más allá de eso, en el 2015 se dan cuenta que ha sido muy exitoso, pero vamos a seguir adelante. Entonces crean la segunda parte, por llamarlo así, como un zoom del Canvas enfocado en la propuesta de valor. ¿Cómo creamos propuestas de valor que la gente, que satisfaga los problemas de la gente? Entonces hicimos alguna consultoría en esto y aprendimos lecciones valiosísimas, como todo en innovación y en negocios. No es como que la teoría de innovación solo sirve para innovación. No es cierto, sirve para todo. Entonces, explorando este modelo e implementándolo, básicamente lo que dice es, la gente tiene problemas o necesidades. Las empresas creamos productos o servicios, soluciones para esos problemas en forma de productos o servicios. Y hay una forma de hacerlos cada vez mejor, entendiendo muy bien cuáles son los dolores y las cosas positivas que la gente asocia con ese problema o necesidad. Entonces, creamos productos o servicios que entiendan esos elementos. Entonces, básicamente lo que vamos es hacer a crear mejores productos y servicios, mejores propuestas de valor, gracias al entendimiento de eso. Entonces, como nosotros en nuestra firma trabajamos con ambos mundos, en algún momento dije, wow, qué interesante, la gente está eligiendo Moonmani, está eligiendo Pollolandia, pero no tienen ni idea
de qué están haciendo. La historia de Pedro refleja muy bien eso. Me meto en el mundo de los bares y se me olvidó que yo quería mantener mi vida saludable, se me olvidó que tengo una familia, se me olvidó una serie de elementos. Entonces dijimos, wow, qué interesante, ¿por qué no nos ponemos a jugar aquí y podríamos crear una metodología interesante? Entonces, básicamente lo que hicimos fue tomar esas lecciones de la innovación y llevarlas al mundo de franquicias. Entonces, básicamente lo que dice nuestra metodología es, vamos a la hora de elegir una franquicia y analizar lo que hay afuera, primero vamos a entendernos nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Y quién soy yo algunas veces implica, ¿no?, ir más allá de la persona y entender quién es mi pareja, quién es mi familia, en qué momento de la vida estoy. Tengo 30 años, tengo 70, todo cambia. ¿Qué prioridades tengo? Entonces empezamos a jugar con eso y lo definimos de la siguiente forma. Ese perfil va a considerar tres grandes elementos. Número uno, mis valores. Número dos, mi realidad financiera. Y número tres, mis metas. Cuando yo tengo eso claro, y solamente cuando tengo eso claro, que ojo, por supuesto, eso es un ejercicio que puede hacerse una tarde o lo podemos extender e ir detallando. Hay varias cosas aquí o capas de profundidad que podríamos tocar. Pero lo que es importante es pasar por ese pensamiento, entender muy bien dónde estoy, quién soy y dónde estoy. Y una vez que tengo eso, ahora sí, vamos a ver qué es lo que hay allá afuera. Vamos a enfocarnos, estas palabras clave en esto, tenemos que aprender a enfocarnos en sectores o industrias. Y una vez que estamos enfocados, ahora sí vamos a analizar propuestas de valor de esas franquicias. Finalmente, vamos a elegir la que hace el mejor fit. Fit significa la que satisface mejor lo que yo soy. Entremos en mayor detalle de esta metodología. Número uno, como aquí estamos en el verde, en el círculo verde, y lo vamos a mantener aquí como referencia, definir mis valores. ¿A qué se refiere con eso? Porque esta es una palabra que algunas veces hemos hecho mucho de definición de valores para empresas y es un tema que no se entiende muy bien. Entonces, lo que necesitamos es, o una forma de traducirlo es, ¿qué me apasiona y qué odio? En el caso de Pedro, ¿qué le apasiona? Entrenar, y sacar la bicicleta e ir a correr. ¿Qué odia? Que algo le impida hacer eso. Entonces, si él hubiera hecho ese ejercicio, se hubiera dado cuenta que los bares atentaban contra estas cosas. Muy bien, segundo elemento de la definición del perfil. Yo necesito aterrizar. Resulta que quiero comprarme varios McDonald's y voy a poner varios restaurantes, pues resulta que la inversión de cada McDonald's, si estuviera disponible, hay países en el que no está, porque ya algún grupo lo tiene, es mayor a $1.000.000. Entonces, si yo no tengo tanto dinero, resulta que tengo por ahí $10.000 y no tengo mucho acceso a capital porque como he estado en ciertas cosas ahí, no tengo acceso a capital. La liquidez, digamos que me da los $100.000 sin problema, pero ya no tengo mucho más espacio que ese. Entonces, ese sueño de tener McDonald's es imposible. No puedo invertir y varias de las reglas que van a tener ellos me van a sacar de una vez. Entonces, tengo que entender cuál es mi realidad financiera en forma de liquidez, en forma de capital adicional al que tendría acceso y un concepto muy importante que es el net worth. Por ejemplo, en Estados Unidos nadie vende franquicias sin un análisis del net worth. Básicamente significa todo lo que yo tengo, el valor de lo que tengo. Un ejemplo, tengo una casa de $500.000, pero para comprarla tuve un financiamiento. Entonces es menos lo que debo. Ese financiamiento en este momento anda como por $250.000. Entonces significa que 500.000 que vale, menos 250.000 que debo, me queda un 250.000. Por ahí tengo un carro que está libre de $10.000. Entonces empiezo a sumar. El net worth es la suma de todos los componentes, de todos los activos que yo tengo, de su valor, menos lo que debo. Entonces, eso es muy importante también porque hay reglas para invertir en países que tienen esto más estructurado. Hay otros en que no está estructurado, pero las mismas franquicias lo piden. Necesitas un net worth mínimo de $250.000 porque si no te vas a meter en una inversión que tal vez le llegas con acceso a capital, pero vas a condicionar mucho tu estabilidad de familia. Entonces, ellas prefieren no considerar esos prospectos. Muy bien, tercer elemento. Yo también necesito saber, como lo decía antes, dónde estoy en la vida y qué quiero. Entonces vamos a definir metas personales, profesionales y financieras a corto y largo plazo.
el ejemplo que daba antes, no es lo mismo si yo tengo 30 años, qué tipo de metas voy a definir, así tengo 70, ya no me interesa acumular más, ahora quiero ejecutar, quiero viajar, quiero ser libre, las metas cambian por completo. Muy bien, ¿qué beneficios y riesgos se asocian con esas metas? ¿A qué cosas sí le entro, aunque sea un riesgo grande, me voy a mandar y lo voy a asumir? O depende de la etapa de la vida, digo, no, no voy, ¿para qué voy a tomar riesgos? Ya estoy satisfecho con lo que tengo. Entonces es importante considerar esas metas. Con estos tres grandes pasos nos vamos a ir y ahora sí, entendí muy bien quién soy yo y a dónde voy. Entonces ahora sí voy a elegir las industrias de enfoque. Eh, Siempre nuestra recomendación es identificar uno o dos sectores que más le interesen de acuerdo a todo eso que acabamos de analizar. Entonces, una vez que eso lo tengo, empiezo a definir los sectores y también entiendo el tipo de trabajo. Ya vimos antes, toda esta industria de bares implica vida nocturna, implica acostarse tarde, implica una serie de cosas que muchas personas están dispuestos a llevarlas y funcionan bien, pero otros no estamos dispuestos. Entonces, es importante a la hora de elegir esas industrias o sectores es muy bien, ¿a dónde y qué es más conveniente? Ahora, alguien me pregunta, bueno, ¿qué son sectores de negocios? Que eso es tan raro, ¿verdad? Porque todos sabemos los restaurantes, pero dentro de la misma alimentación hay diferentes formas de verlos. Por ejemplo, en Estados Unidos la clasificación es restaurantes quick service y otros full service. Y dentro de esos también hay ramificaciones. Entonces es muy diferente cómo se estructuran y cómo se llevan. Toda la parte de mantenimiento en general, de cuidado personal, de niños, de retail, de servicios a negocios, de hospedaje, servicios a autos específicamente, una industria más grande de lo que uno creería, de mejoramiento de hogares, de mascotas, entretenimiento, servicios financieros, salud, bienestar y también tecnología. Vean que esas por lo menos, de acuerdo al Franchise 500 de la revista Entrepreneur, son los más importantes. Es decir, en ese momento en Estados Unidos eran relevantes en este mundo de franquicias. Hay, hay más sectores, por supuesto que hay más, hay muchas cosas más, pero esto nos da una idea de un montón de sectores en los que por lo general la gente no piensa. Nada más estamos pensando en restaurantes o en la panadería, en el caso de Costa Rica. Entonces, de repente vean qué interesante, porque obviamente hay cosas que no han llegado aquí como franquicia, pero siempre esto me permite explorar. Entonces, lo que quiero es nada más que abramos la mente y nos demos cuenta que de acuerdo a ese perfil, el perfil de Pedro y su meta de llegar a Ironman, pues resulta que hay industrias o sectores muy atractivas, como la de salud y bienestar. Entonces, no voy contra lo que yo soy por hacer dinero, por la necesidad que tenemos de hacer dinero, sino que más bien soy consistente con lo que quiero en mi vida. Muy bien, una vez que llegué a ese momento, ahora sí necesito eh, obtener perfiles de algunas franquicias en esos sectores de enfoque. Por supuesto, aquí recomendamos apalánquense. Esto no es tan fácil, no es tan fácil encontrar las franquicias, no es tan fácil tener acceso a su información. Por eso es posible utilizar los brokers o consultores expertos. Por lo general, eso no les cuesta a ustedes nada, porque la forma como los brokers ganamos dinero es mediante la venta. Una vez que se formaliza, la franquicia, la compañía, es la que nos paga una comisión. Entonces, eso es muy importante porque al final ustedes están buscando ayuda y no les va a costar. Muy bien, una vez que tengo varios perfiles, ahora lo que necesito es analizar el contenido. Obviamente es una relación entre componentes de lo que definí antes con lo que tiene la propuesta de valor. Cosas que guiamos a nuestros clientes a que vean. Cuatro grandes componentes. Proyección de marca. Necesitamos saber qué tanta proyección tiene la marca. Es decir, ¿me voy a meter una franquicia nueva o una franquicia ya con historia? Obviamente, si es nueva, mayor riesgo, probablemente sea más barata, más accesible. También, no es que eso sea malo, para nada. Yo quiero más bien instarlos a que exploremos las franquicias nuevas, pero las exploremos de una forma educada. Me explico, o sea, nada más como por ser nueva me mando ahí, probablemente voy a ganar más, porque voy a entrar en una franquicia que no es tan cara, pero conforme va creciendo, si es que lo logra, voy a ser parte de una red que es muy valiosa. Entonces, más bien fui como esos inversionistas casi ángel, que invertí cuando todavía esto no estaba estructurado, pero cuando se hace grande, te la pegué y me hice millonario.
Entonces, los insto a que hagamos eso, a que exploremos esas franquicias. Pero también van a existir franquicias muy grandes, bien estructuradas y que van a tener ciertas, por lo menos de nombre, parece que son bien estructuradas, pero cuando me empiezo a explorar estas cosas me doy cuenta que tal vez no tanto. Entonces, de eso se trata, echarle un vistazo a estas cosas de una forma educada. Número de unidades, presencia en territorios, cuántos años tiene como negocio, eso es muy importante, y cuántos como franquicia, cuál es su presencia en los medios digitales, qué han obtenido, qué premios, logros, certificaciones, alianzas, todas esas cosas que tiene la marca asociadas. Por supuesto, tengo que considerar las inversiones requeridas. Toda la inversión es importante porque recuerden que hay una asociación con nuestra realidad financiera. Entonces tengo que ver no solamente cuánto me cobran, sino también cuánto tengo que pagar cada cierto tiempo, qué requisitos tienen de renovaciones. Obviamente si estoy pagando algo, cuánto hay en proyecciones para ganar dinero y asociación con mis metas. ¿Qué tanto soporte al franquiciado que voy a hacer yo existe en formas de programas de capacitación? ¿Cuáles son sus sistemas internos de gestión? ¿Qué tanto apoyo en marketing o creación de una estructura para apoyar toda la marca, la creación de marca mediante marketing? ¿Cuál es el management team? Es un tema sumamente importante que lo oigo mencionar muy poco en Latinoamérica, pero es indispensable porque voy a entender quién me va a dar apoyo verdadero. Y eso se asocia también con la infraestructura que existe de negocio, con posibilidades de financiamiento. Hay algunas franquicias que ellas mismas financian la creación de unidades nuevas. Por otro lado, crecimiento y estabilidad de la corporación como tal, qué tanto está creciendo, qué proyección internacional ha tenido o tiene por lo menos en formas de estrategias de expansión, cuál es su historia, qué unidades se han abierto, cuáles se han cerrado. Eso es normal y no está mal que se cierre una unidad, pero sí hay que explorar por qué fue lo que pasó. ¿Cuál es su historial de litigios? Hay algunas franquicias que son muy exitosas, pero la gente adentro es muy conflictiva. Entonces, acuérdense que nos vamos a aliar a ellos. Entonces, necesitamos llevarnos bien, necesitamos que haya una paz relativa, a menos que yo me sienta cómodo con eso. Y por supuesto, los estados financieros que tengan una cierta robustez, que yo diga, aquí voy a invertir, voy a estar 5 años con ellos, y no es que a los 2 años va a cerrar y se van a ir. Entonces, eso es lo que hacemos y le ayudamos a nuestros clientes a explorar. Ahora, específicamente, cuando estamos en ese análisis, ¿se acuerdan los valores? Aquí viene un análisis muy, muy rico porque estamos explorando lo de los valores que definí contra lo que me está definiendo o me presenta esa propuesta de valor. Por ejemplo, en valores, ¿qué implicaciones tiene el trabajo? Me tengo que levantar todos los días o acostar todos los días tarde, como el cuento de Pedro, y eso es compatible conmigo y mi escala de valores. Es compatible con mis habilidades, fortalezas y conocimientos. Que puede que yo me meta en un negocio que suena muy bonito y pinta bien y los números son para hacerse millonario, pero yo no tengo nada de eso, no traigo nada a la mesa. Es necesario traer habilidades, fortalezas y conocimientos a la mesa para aportar al sistema. Obviamente, importantísimo es si realmente me apasiona. Si me voy a meter algo solamente por hacer dinero, en el momento que vengan los problemas y en negocios siempre van a venir, hasta ahí llego. Implica hacer cosas que odio y me va a poner más bien a un conflicto interno. Otra cosa que es indispensable preguntarse es quién es el franquiciador y su equipo. Lo que les hablaba antes de los conflictos y todo esto. Me siento cómodo, son compatibles conmigo y mi escala de valores, ellos como personas. A mí me gusta poner esto como una metáfora. Eh, la alianza entre franquiciador y franquiciado es como si fuera una familia. El franquiciador va a definir las reglas y yo tengo que cumplirlas en esos límites, pero dentro de esos límites yo soy libre, tengo una libertad porque yo voy a ser dueño de mi empresa, de mi negocio. Entonces, si ese balance, que no es tan fácil de lograr, existe, yo me siento cómodo, tengo que seguir ciertas reglas, por supuesto, hay una marca y hay unas cosas que ya están definidas, me siento cómodo siguiendo esto, súper, y el franquiciado respeta esa independencia y su equipo, entonces tenemos una fórmula ganadora, pero tenemos que encontrar esa mezcla. Ahora, la propuesta de valor es consistente en lo que ellos están diciendo, con lo que está escrito y cómo lo ejecutan. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hablo.
con franquiciados que ya existen en esa red. ¿Existe un mensaje aquí de crecimiento del sistema, de la red, más que beneficio solamente del franquiciador? ¿O es una franquicia de garrotazo? Entonces me van a cobrar ahí el 20% en cada mes de la facturación. Entonces garrotazo, ellos están ganando un montón de plata y a mí apenas o nada, o estamos más bien en números rojos. Cuentan con elementos y sistema para apoyar a los franquiciados en todo sentido. Es un apoyo, tiene que ser, antes de usar la palabra sistema, sistemático, es indispensable. O es de ocurrencias ahí. Llamo unos de ahí de vez en cuando, a ver qué pasó. No puede ser de vez en cuando. ¿Quiénes son los franquiciados? En general, los otros que van a ser igual a mí, que forman toda esa red. Entonces, hay que conversar con ellos. ¿Están satisfechos? Que sí, que no. Muy bien. Segundo elemento, ¿se acuerdan? Es el del dinero. Entonces, mi realidad financiera. Las inversiones requeridas en esta franquicia son viables según mi realidad financiera. ¿Se acuerdan lo que definimos? Net worth, liquidez, capital requerido. Que puede que quiera, pero que no se pueda. Ahora sí, la propuesta, aquí hablamos de las metas. Esa propuesta de valor tiene proyección de marca, crecimiento y estabilidad que me facilitaría alcanzar mis metas. Tiene un apoyo al franquiciado que propicia el aumento de beneficios que yo definí en mis metas y también tiene un apoyo que minimiza los riesgos. Si todo eso está alineado, entonces empezamos a encontrar cuál es la que mejor se acerca. ¿Es esto ciencia absoluta? Por supuesto que no. Lo que pasa es que nos aumentó como les definimos siempre estrategia de negocios. Buscamos aumentar la probabilidad de éxito. Entonces, con este análisis lo que vamos a tener es mejor criterio para definir con todo esto que estamos analizando cómo se aumenta nuestra probabilidad de éxito. Entonces, encontramos lo que llamamos el mejor fit, la franquicia que mejor se adapta a lo que yo soy en ese momento de la vida. Y esa es con la que nos queremos quedar. Entonces, por supuesto que ahí empieza, una vez que esto es cierto, empieza un caminar en el proceso de ellos, el proceso de alianza. Entonces, por supuesto, vamos a tener que conversar y vamos a entrar en una serie de entrevistas y conversaciones que nos van a hacer calzar con su sistema o no. Entonces, así es como definimos cómo elegir la mejor franquicia. Creemos que es una metodología muy poderosa y con las personas que la hemos utilizado han encontrado una alta satisfacción y a mí lo que más me gusta es cuando la gente dice, qué bueno que pasamos por este análisis. A mí no se me había ocurrido pensar que mandarse en un negocio es todo esto, ¿verdad? Vea que no es complejo, en realidad es bastante sencillo, pero empieza siempre por saber quién soy yo. Entonces, siempre que estamos con ese gusanillo de mandarnos a emprender, es indispensable entender dónde estoy y qué puedo y qué no puedo. Y de hecho, más bien hay que irnos desde antes a la pregunta inicial, ¿se acuerdan? ¿Voy a empezar de cero en mi negocio o más bien voy a adquirir una franquicia, un negocio que ya funciona? Muy bien. Ahora, todo eso suena muy interesante, pero ¿cómo hacemos posible adquirir una franquicia? ¿Cómo hacemos posible que esto funcione? Muy bien, hay palabras claves que nos gusta a nosotros definir en esto. Número uno es compromiso. Yo creo que esa es una de las palabras más importantes en negocios. ¿Qué tan comprometidos estamos? Y no es mandarse a ciegas, ¿verdad? Es entender todas las variables de negocio, las variables de personas que van a ser parte de esto. Y a partir de eso lo hacemos posible. Pero implica aún comprometerse, generar una disciplina y hacer que esto funcione porque hay cosas más grandes que nosotros. No solamente por hacer dinero, sino es porque quiero dejarle un legado para mis hijos. Ese tipo de cosas son altamente poderosas y me hacen superar todas las barreras y todas las dificultades que aparezcan en el camino. Ahora, es necesario contar con capital, sí o sí. En el mundo de los negocios hay que invertir para generar, pero para eso también existe un concepto interesante de apalancamiento. El apalancamiento es en capital, pero también puede ser en recursos, en conocimiento. Vamos a ver de qué se trata. Por supuesto que necesitamos compromiso, necesitamos eh, número uno, con todo este proceso, meternos de lleno, hacer un análisis muy concienzudo de quiénes somos, de con quiénes vamos a jugar esto, de qué parejas, socios, hijos van a jugar en esa misma dinámica.
Entonces, necesitamos entender muy bien ese proceso de identificación de la franquicia adecuada. Es una decisión bastante importante y grande. Necesitamos comprometernos con trabajar en equipo. Aquí no se trabaja solo. Tenemos que seguir las reglas definidas por el franquiciador. Vamos a tener colaboradores nosotros, posiblemente. En algunos casos no, en el caso de las microfranquicias no tenemos por lo general colaboradores, pero casi siempre vamos a hablar de un equipo de trabajo. Entonces tenemos que comprometernos con eso, buscar resultados y hacer que la gente se sienta feliz y cómoda y que generemos mejores resultados. Eso nos lleva al liderazgo. ¿Se acuerdan que hablábamos en una de las charlas? Un factor indispensable para que funcionen las franquicias y cualquier negocio. Necesitamos comprometernos con el aprendizaje constante. La única forma como los negocios surgen y van avanzando es cuando las personas están comprometidas con el aprendizaje. Muy bien, es necesario invertir, estamos clarísimos en eso. Requerimos liquidez o acceso a capital. Casi siempre son ambas. Por lo general necesitamos liquidez y muchas franquicias dicen, ustedes necesitan liquidez de tanto para poder hacer esto. Y cuando hay acceso a capital, por lo general no te financian el 100%. En negocios es muy normal que se financien el 70, el 80%. Entonces es necesario entender eso y vamos a necesitar tener algo de liquidez para poder hacer esto. No solamente el franchise fee, lo que hay que pagar inicial, sino la puesta en marcha, todo el capital de trabajo. Algunos meses los negocios empiezan generando un porcentaje menor, por supuesto, de lo que se supone que van a generar, porque apenas estamos dando a conocer el punto, la marca no está tan posicionada, en fin, una serie de variables. Entonces yo voy a necesitar contar con capital para soportar ese periodo. Hablando de eso, quiero contarles que en nuestra firma, Franquicia Red, generamos una alianza con el grupo financiero Improsa. El grupo financiero Improsa está haciendo una labor muy interesante en Costa Rica porque está financiando la compra de franquicias. Entonces, para eso tenemos aquí a a la representante del Banco Improsa, Janina Fernández. Entonces, quiero invitarte, Janina, a que le comentes a la gente de qué se trata esto y cómo nos podemos ayudar, cómo justamente en este paso de elegir franquicias y del acceso a capital, tenemos opciones. Por lo menos en Costa Rica, en este momento, tenemos opciones. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias primero que todo por el espacio, muchas gracias por la atención a todos. A mí me disculpan está un poquito oscuro, es que se me acaba de quemar la luz, entonces, bueno, espero que por lo menos me puedan ver acá. Bueno, comentarles que el banco efectivamente, como dice Jonathan, en alianza con la Cámara y con algunas otras empresas que conforman un ecosistema, para poder sacar adelante un proyecto como estos, lo que viene a hacer es darles respaldo financiero a las personas que quieren adquirir una franquicia y que quieren desarrollarse en este mundo. Es muy importante entender que eso es un esfuerzo que se hizo con pleno conocimiento de que si bien es cierto un negocio, este negocio es un emprendimiento, trae un respaldo atrás, ¿verdad? Que es el know-how de un modelo que ya ha sido probado y que ha sido exitoso. Entonces, nosotros dentro del proceso, y esto es algo que beneficia también al inversionista, lo que hacemos primero que todo es, Jonathan, si gusta me pasas la firmita. Lo que hacemos es valorar a la franquicia como tal. ¿Qué tipo de franquicia es? Hay un comité dentro del banco que se está especializando en estos temas para saber cuándo una franquicia es rentable, cuándo está estructurada de una forma correcta, cuándo está profesionalizada. Entonces, todo esto se toma en cuenta a la hora de hacer el análisis, porque si bien es cierto, el que va a invertir es una persona que de repente no tiene la trayectoria porque está empezando el negocio, tenemos que saber que ese negocio en el que se va a invertir es un negocio rentable, es un modelo que está funcionando de manera positiva, que es una franquicia, ¿verdad? Que está completamente estructurada, con todos sus manuales, todo su know-how claro, entre otras cosas que nosotros tomamos en cuenta como banco. Si quieres pasar. Este, es muy importante saber que estos tipos de fondos que el banco está poniendo a disposición, una vez que la franquicia, se hace el análisis de la franquicia y se sabe que la franquicia es un modelo de negocio rentable, el banco pone a disposición los fondos para tres tipos de créditos, ¿verdad? Pueden ser tres tipos de franquicias.
que es el negocio que se va convirtiendo en franquicia, ¿verdad? Son negocios que ya tienen trayectoria, que pasan a ser franquicias y necesitan un capital para estructurarse y demás. La comercialización de franquicias, que es precisamente el tema principal de hoy, ¿verdad? Que es, bueno, escogí una franquicia, quiero comprarla, ahora necesito el apalancamiento para comprar esa franquicia. Y también muy importante, la importación de franquicias, ¿verdad? Cuando sabemos que hay franquicias en otros países que están siendo muy exitosas y queremos traerlas a Costa Rica, ya hemos hecho nuestros estudios y demás, sabemos que va a ser exitoso acá, entonces nosotros también podemos apalancar este tipo de franquicias, ¿verdad? Que vienen a posicionarse acá en el país. Hay varias garantías que se trabajan, eso es todo un tema. En créditos en general, los que han tenido la oportunidad de sacar un crédito saben que las garantías es todo un tema, ¿verdad? Porque estamos hablando que por lo general los bancos lo primero que piden es garantía real, es cierto, es la primera garantía que pide el sistema bancario precisamente porque es lo más tangible. Sin embargo, nosotros trabajamos varias modalidades tomando en cuenta cómo se estructura una franquicia. Desde poner avales del gobierno, ¿verdad? Cuando no hay garantía, cuando logra la persona demostrar que no tiene una garantía real que poner a respaldar, nosotros podemos poner los avales de gobierno que tenemos a disposición a respaldar este apalancamiento. Puede ser garantía mobiliaria, es decir, cuando yo estructuro mi plan de inversión y en mi plan de inversión sé que hay una parte de capital de trabajo, sé que hay una parte qué sé yo, de equipo y otra parte de estructura, de local o lo que sea, todas estas garantías, lo que son equipos y demás, podemos hacerles una valoración para que sean también parte de esta garantía y ustedes puedan hacer la combinación entre mobiliario, aval y demás y tengan varias formas de poder tener acceso a los fondos. Se está creando un catálogo de franquicias, que en base a esto es que el banco va a poner a disposición los fondos conforme se vayan analizando las franquicias y vayamos definiendo que son modelos rentables, van a ir entrando dentro del catálogo. ¿Cuál es la ventaja para el inversionista? Que una vez que esta franquicia entra dentro del catálogo porque está bien estructurada, porque se hizo un análisis de la documentación, la franquicia como tal tiene que presentar estado financiero, todos sus manuales, cómo es que capacitan a la gente, cuál es el acompañamiento, cuál es su estructura, sus proyecciones, cómo innovan, es decir, de todo el mundo, ¿verdad? De lo que los compone se presenta y en base a eso nosotros decimos, ok, es una franquicia que probablemente cuando venga un inversionista va a sacar adelante al inversionista. Se aprueba y una vez que está aprobada ya están a disposición los fondos para esa franquicia en específico. Algo importante es que nosotros no nos regimos por... Costa Rica todavía no tiene una ley. Si bien es cierto, ya la ley se presentó y demás, Costa Rica no la tiene, cada quien trabaja bajo sus propias políticas y lo mismo hace Banco Improsa, trabaja bajo sus propias políticas de análisis, tanto de franquicias como de crédito. ¿Sí me pasas? En eso hay dos perfiles, ¿verdad? El perfil que busca el banco como franquiciante, ¿verdad? Que es una franquicia que tenga al menos 3 años de estar ya funcionando, que tenga al menos 2 puntos. Necesitamos por lo menos saber que esta franquicia tiene la capacidad de transferir su conocimiento a los demás y que también los demás puntos de venta están funcionando bien, que sea un modelo rentable, eso lo definimos en base a los estados financieros y demás, y que tenga el esquema completo. Ahora bien, vamos a la otra cara de la moneda, que es el franquiciado, que son los inversionistas, ¿verdad? ¿Qué le vamos a pedir a estos inversionistas? Lo principal es la trayectoria, y no me estoy refiriendo a la trayectoria, ¿verdad? De si tengo estado financiero de hace 3 años, o si tengo estado de cuenta del mismo negocio hace 3 años, ese tipo de cosas, sino que pueda demostrar que está en las capacidades plenas para gerenciar un negocio. Como decía Jonathan al inicio, para hacer un negocio se necesitan tener 3 sombreros y para tener esos 3 sombreros tenemos que tener alguna clase, ya sea de experiencia laboral o profesional. Entonces, eso se va a tomar en cuenta. La edad mínima son 25 años. Tienen que demostrar una liquidez de alrededor del 30% del capital completo en la inversión, no solamente del fee, sino si el fee pueden ser $20,000, pero si la inversión total son 100,000, es el 30% de esos 100,000. Y por supuesto, el historial y la capacidad, ¿verdad? Eso es como en todo crédito, que estén en las calificaciones correctas de la SUGEF, de las plataformas de riesgo, que tengan la capacidad de pago. Cuando hablamos capacidad de pago, se toman en cuenta 2 cosas. Número 1, las proyecciones de la franquicia, que eso se hace en conjunto
con el franquiciante, ¿verdad? Hacia dónde va a ser la franquicia, cuál va a ser la rentabilidad mensual, anual, cuál es su punto de equilibrio, cuál es la liquidez que va a tener mes a mes y la capacidad que tenga la persona per se. Es decir, yo tengo alguna otra fuente de ingresos que me permita a mí en eventualmente respaldar alguna emergencia o alguna cosa que pase con la franquicia, todo eso se toma en cuenta. Se piden estados de cuenta, por supuesto, ¿verdad? Los ingresos que ha tenido la persona anteriormente para saber que es una persona que ha tenido ingresos estables. Y el producto financiero como tal, esto digamos es como un resumen de lo que les he venido hablando, es un análisis bipartito donde está el franquiciante y el franquiciado. El producto entra con avales, garantías, se da hasta plazos de 4 años y revisable en algunos casos. Esto más que todo, esto es importante. Los plazos a veces los extienden a 10, 15, 12 años y así. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer primero el análisis financiero para saber hasta dónde aguanta la inversión un costo financiero. Porque si el costo financiero, si yo todavía a los 10 años voy a estar pagando, ¿verdad? Y esa franquicia por estar pagando un crédito, intereses y demás, no va a ser rentable, pues hay que pensárselo un poquito. Entonces el plazo va en función a los puntos, a los puntos de equilibrio de la franquicia como tal. Se financia entre el 60 y el 70%. Nosotros usamos fondos de banca para el desarrollo, que por lo general no, es así, es tasa básica pasiva más 6. Eso es lo que se establece ahorita. Eso es fluctuante, ¿verdad? Cambia cada cierto tiempo. Entonces podríamos hablar de un aproximado de un 14% anual. También hay algunos casos que se ponen fondos propios en casos específicos, dependiendo de la moneda y demás. Se dan periodos de gracia, si bien es cierto, es un negocio que inicia ya con un know-how como tal. Sabemos que siempre se necesitan unos meses para la curva de aprendizaje, la curva de equilibrio y demás. Entonces, se dan unos periodos de gracias que también se salen de parte de la franquicia, ¿verdad? Es decir, la franquicia dice, bueno, lo normal es que un franquiciado a los 3, 4 meses ya esté generando lo suficiente. Entonces, pues ese periodo de gracias se le da al inversionista para que los primeros meses pague solamente intereses y no entre, digamos, ahogado con una deuda. Y básicamente la franquicia tiene que estar primero aprobada, eso es esencial, no podemos aprobar un crédito si la franquicia no está aprobada. Dentro de los beneficios, yo marqué 3 muy importantes, sobre todo para los inversionistas, que es lo que nos compete ahorita. La seguridad en la inversión, no es lo mismo, ¿verdad? Invertir en una franquicia que apenas he podido ver los documentos, pero no he tenido personas especialistas analizándola, que una franquicia que ha pasado por un comité conformado por analistas de un banco que están revisando detalle a detalle, números financieros y demás para saber que la inversión que va a hacer el banco, que le va a prestar a la persona a estar segura, va a ser un riesgo tolerable. En todos los negocios hay riesgos, eso no hay ninguna duda, no podemos decir que hay un negocio que sea cero riesgo, pero por lo menos hacemos el análisis de riesgo y le hacemos saber a la persona cuál es el riesgo que está tomando. Y importantísimo también, estructuramos el traje a la medida, es decir, de acuerdo a las garantías que tengan, a la capacidad, a lo que quieran proyectarse y demás. Nosotros estructuramos caso a caso, nos sentamos con la persona, conocemos su entorno y en base a eso lo asesoramos para hacer una buena estructuración del crédito y que pueda afrontar la inversión, afrontar, digamos, la deuda que está adquiriendo y que sea una buena inversión a futuro. Básicamente, eso es como nosotros tenemos ahorita estructuradas las franquicias. Estamos con las puertas abiertas incluso para escuchar si ustedes tienen alguna necesidad de adquirir alguna franquicia, no hay ningún problema, la pueden traer al banco y se empiezan los procesos paralelos, análisis de la franquicia con análisis del franquiciado como tal. Eso sería todo y muchísimas gracias. Gracias, Janina. Vean que a mí me encanta este caso porque es un ejemplo de cómo nos vamos organizando como sistema, estoy hablando específicamente de Costa Rica, para irnos apoyando. Cómo me encanta algo que hacen ellos y es que no se financia cualquier franquicia. Obviamente el negocio de un banco es dar créditos, pero lo más sólidos posibles, ¿verdad? Entonces, ese análisis implica que vamos a pasar o vamos a invertir en una franquicia que ya pasó por ese montón de filtros. Entonces, eso es algo muy positivo. Y eso es justamente el apalancamiento al que nos referíamos. Vamos a apalancar en ese caso la parte financiera, pero también hay un apalancamiento que es muy importante, es el de expertos, el de apoyarse en expertos. ¿Por qué hacerlo?
Varias cosas. Número uno, conocimiento. Hay temas nuevos que no conocemos simplemente, entonces es necesario que sepamos de qué se trata, que nos apoyemos con otras personas. Acuérdense que las decisiones en negocios, sobre todo en este tipo de cosas, tienen impacto profundo en resultados. Entonces, no lo hagamos a ocurrencias. Aprendamos, eso es siempre el mensaje número uno que le damos a la gente que se interesa en franquicias. Por eso escribimos un libro, por eso hacemos charlas, por eso el CENAF tiene creado todo un ecosistema donde lo que estamos buscando es aumentar ese conocimiento. La segunda cosa es el enfoque. Por lo general, cuando estamos haciendo una cosa, dejamos de hacer otra. Entonces, pasa mucho con las empresas, sin duda, cuando quieren hacer esto de franquicias, pero en el caso de los inversionistas o los emprendedores, casi todos tienen un trabajo. Y entonces, en ese trabajo, empiezan con esta cuestión de, pues, vamos a invertir en una franquicia y nos empezamos a desenfocar de lo que es realmente importante en ese momento. Eso en el previo y después, conforme voy caminando, es muy importante entender claramente y estar realineando ese enfoque. Por rapidez también. Muchas veces la generación de todo este conocimiento, la identificación de propuestas de valor, del análisis, toma tiempo. Entonces, cuando nos apoyamos en expertos, probablemente eso se va a disminuir. Ahora, vean qué interesante que es cómo los ayudamos, qué es lo que funciona cuando el inversionista, el emprendedor quiere entrar en esto. Número uno, nos contactan a nosotros y vamos a tener una llamada de calificación. En esa llamada vamos a darnos cuenta quién es usted, qué es lo que está buscando, cuáles son sus posibilidades reales. No hemos hecho el ejercicio por supuesto, nada más es una llamada inicial. Si decidimos que vamos a seguir adelante, entonces vamos a pasar por empezar a hacer el ejercicio del perfil, el del círculo, los valores, las metas, la realidad financiera. Número tres, les vamos a ayudar en la búsqueda de franquicias. De acuerdo a todo eso que definimos y nuestro perfil ideal, entonces vamos a buscar sectores, por supuesto, y franquicias dentro de esos sectores elegidos. Número cuatro, los vamos a acompañar en el análisis del fit, encontrar el mejor fit, todo eso que vimos antes. Y por supuesto, los vamos a presentar con esa franquicia para que ustedes empiecen el proceso interno. Por supuesto, ahí también los podemos apoyar. Adicionalmente, los podemos hacer la introducción a opciones de financiamiento, como este que acabamos de ver de nuestros aliados de Banco Improsa. Y eso suena muy interesante, pero ¿cuánto me cuesta? A ustedes esto les cuesta cero, porque nuestro negocio es, como brokers de franquicias, el franquiciador o franquiciante nos paga una comisión si todo esto se cierra. Entonces, eso es muy importante para que vean que todo este apoyo no les cuesta nada adicional. Entonces, úsenlo. Usen no solamente todo esto que acabamos de ver, sino también las mismas opciones de financiamiento. Para eso es que existen, nos facilita que le entremos a esto. Acuérdense que no es nada más hacer números de, resulta que el franchise fee son $15,000 y después ahí viendo los flujos, entonces necesito como unos $40,000 y ahí los tengo en el banco, démosle viaje a esto. Pero quede ajustado, quede con cero en la cuenta. ¿Qué pasa si pasamos el mes 3 y todavía no he llegado al pico de facturación? ¿Qué pasa si el capital de trabajo empieza a generar más demandas? Entonces, consideren siempre, en la medida por supuesto, de las variables de análisis, consideren siempre el apalancarse, el buscar financiamiento, por lo menos tener líneas de crédito abiertas. Y yo creo que tenemos un excelente camino aquí. Contáctenos para esto. Nosotros les ayudamos en todo este proceso, les ayudamos también con todo lo que tiene que ver con el financiamiento. Y después cerramos negocios y acuérdense, ellos, los franquiciadores, son los que nos pagan a nosotros, ustedes no. Lo mismo pasa con el caso del financiamiento. Quiero dejarlos con un pensamiento de Ralph Marston al final, es lo que hagas hoy podría mejorar todos nuestros mañanas. Es decir, la decisión de emprender es una decisión muy importante en la vida, pero puede generar mejoramiento no solamente de nuestra vida, sino de la de nuestros hijos y dejar un gran legado. Entonces, entrémosle esto del emprendimiento, entrémosle sin miedo, pero tomemos los riesgos calculados que hay que tomar. Muchas gracias por su atención. Un placer siempre estar con ustedes y me gustaría escucharlos. Podemos ahora tener una sección de preguntas y bienvenidas los comentarios, así que vamos a ver si escriben alguna duda que tengan.
Sí, Jonathan, una consulta que creo que es muy interesante y creo que va tal vez para Janina es cómo se van a exponer estas franquicias, porque Janina comentaba que iban a generar una lista de franquicias que, digamos, está probado que su sistema funciona. Entonces, ¿cómo comparten esa información con las personas interesadas? Porque, claro, siento que es uno de los temas que más llama a estas acciones, ¿verdad? Sí, en realidad lo que está haciendo Grupo Financiero en Prosa es un catálogo que eventualmente, ¿verdad? El cómo lo vamos a difundir lleva toda una estrategia, ¿verdad? Detrás de eso, que de hecho la Cámara es parte importante de esto, pero si un inversionista, por ejemplo, llega a la Cámara, bueno, si llega a la Cámara, llega al banco a preguntar por alguna franquicia, nosotros como decía Jonathan, no es que recomendamos una franquicia como tal, no, 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 sino que a la persona se le facilita ese catálogo para que vea la lista de franquicias que se van a ir aprobando poco a poco y que vaya escogiendo de las que están ahí, o que si tiene una franquicia nueva, ¿verdad? Que quiera, de la cual quiera financiamiento, que nos haga saber cuál franquicia es y nosotros la buscamos. Pero es ese catálogo, digamos, el que les podemos pasar cuando las franquicias se estén aprobando. Recordar que esto es un esfuerzo que inició este año, estamos apenas aprobando las primeras franquicias. Es un catálogo que va a durar su tiempito, digamos, para hacerse grande. Entonces, por el momento, conforme vayamos a ir incluyendo franquicias, vamos a ir haciéndolas, dándolas a conocer por nuestros medios y demás. Para Jonathan, ¿cuál considera usted, digamos, que actualmente es uno de los sectores más fuertes en los que los costarricenses invierten realmente? ¿Cuál es uno de esos sectores que uno podría llegar a decir, bueno, es el sector que está más abierto o el que tiene más posibilidades para las personas que están interesadas en el negocio de las franquicias? Mira, para ser consistente con todo lo que acabamos de hablar, la respuesta depende, ¿verdad? Es decir, si lo analizamos desde el punto de vista solo de dinero, te puedo decir una, pero yo creo que siempre es importante y un gran mensaje para todos es, no nos vayamos por el sector de moda, no nos vayamos por la panadería más sólida, sino por lo que yo soy y a partir de eso, ahora sí, con una mayor, con el ojo ya más enfocado, ahora sí podemos decir, bueno, resulta que quedé en el sector de panaderías y todo lo asociado a panaderías, me gusta mucho, tiene algunos problemas porque hay algunas tendencias hacia disminuir el consumo de gluten, disminuir el consumo de carbohidratos simples, todo ese tipo de cosas, ahora sí las analizo. Hay, respondiéndote la pregunta, hay sí, por supuesto, sectores que se han hecho tendencia, también varía de acuerdo a los países. Todo lo que tiene que ver con salud y bienestar se puso, o hay un gran interés, sobre todo por esa consistencia en un estilo de vida equilibrado. Todo lo que tiene que ver con mascotas también se volvió, sobre todo con pandemia. Entonces muchos adoptamos nuestras mascotas de una forma mucho más, más cercana, ¿verdad? Porque pasamos con ellos todos los días. Entonces hay cosas que empiezan a responder eso. Pero es importante y por eso nunca me gusta irme por, sí, mascotas, mándese por mascotas. De no, resulta que odio los perros y me dan alergia y me explico, o sea, no se puede uno ir por donde la plata se está moviendo. Es un balance de cosas. Tampoco quiero decir, ¿verdad? Que resulta que yo soy de esta forma y entonces me voy por el contrario, allá donde se está moviendo la plata no importa. Claro que importa. En estas decisiones de negocios es absolutamente indispensable saber por dónde se está moviendo la plata, con una observación muy importante, no de moda, sino de tendencia. Es diferente. La moda dura poco y se cae. Resulta que pusimos el club de moda y 3 meses hicimos una millonada y el cuarto mes la gente más influenciadora o como sea que le digan ahora, se fueron para el otro lado. Y entonces ese negocio millonario vale nada después del tercer mes. Entonces, seamos muy cuidadosos con las modas. No nos sirven para los negocios. Necesitamos tendencias. Entonces, aquel sombrero de estratega que tenemos que tener siempre en los negocios, lo que va a hacer es estar constantemente monitoreando las tendencias, qué está pasando en el mundo, hacia dónde van, qué está consumiendo la gente, qué sí, qué no, por qué. Eh, ese tipo de análisis es indispensable en los negocios. Excelente, Jonathan. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿No habrá más preguntas de los asistentes? Estoy revisando acá el chat y no tenemos más preguntas. Cualquier cosa, invitamos a todas las personas, ¿verdad?, que se conectaron y si tienen alguna duda pueden dejárnoslas en el correo donde se les envió la invitación y con mucho gusto nosotros se las hacemos llegar a don Jonathan o a Janina para que con mucho gusto ellos les respondan y les apoyen.
Muchísimas gracias de nuevo, don Jonathan, por acompañarnos en todo este viaje, ¿verdad? Que ha sido este ciclo de charlas para franquicias. A Yanina por acompañarnos el día de hoy también y a todas las personas que se conectaron. Es muy valioso para la Cámara, pues, tener este tipo de charlas y también para el CENAF, brindar este apoyo a la comunidad de franquicias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con mucho gusto y vamos a seguir fortaleciendo todo el sistema. Vamos a estar presentes apoyando siempre el objetivo de la Cámara de Comercio y del Senado. Así que Claro, seguimos para adelante. Un placer ayudarlos y ayudar a consolidar el conocimiento. muchísimas gracias. Feliz Comentarles noche y también, gracias a todos. feliz noche. Comentarles también a los que se queden que si no han tenido la oportunidad de conectarse a alguna de las sesiones, creamos una lista de reproducción donde se han grabado cada una para que tengan eh, un ratito y puedan ir a verlas. Están excelentes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.